bienvenidos al edificio Garum, este salón de actos, para escuchar y disfrutar de la conferencia que hemos preparado para hoy. Deciros, en primer lugar, que la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Isla Cristina elabora cada verano pues, una programación especial. La cultura no se va de vacaciones y hemos editado unos impresos como este para el mes de julio y otro para el mes de agosto. Esto lo tenemos distribuido por diferentes comercios, algunos edificios municipales, el ayuntamiento, la policía, y además esto en las redes sociales se difunde a través de la página de la Delegación de Cultura y Festejos de Isla Cristina. Lo digo por si hay gente que todavía no se está familiarizada con esto, para que sepáis la programación que tenemos entre manos. La conferencia de hoy os presento, saludos, señor concejal, señores concejales. Nos la va a ofrecer Javier Oviedo Calle Alta. Javier es un amigo nuestro, viene desde Jerez, aunque él nació en Sevilla, pero lleva toda su vida en Jerez y puedo deciros que viene desinteresadamente desde allí para compartir con todos nosotros el trabajo de investigación que viene desarrollando. Es graduado en Historia y cuenta con un máster en Patrimonio, Arqueología e Historia Marítima por la Universidad de Cádiz. Actualmente desarrolla su investigación doctoral como investigador predoctoral, centrado en el estudio del Vicus alfarero romano de Puente Melchor, en Puerto Real. Ha participado en diversas excavaciones arqueológicas, así como en proyectos de documentación, estudio de materiales y difusión científica, con experiencia en el uso de herramientas, fotogrametría y documentación gráfica aplicada a la investigación arqueológica. Como ustedes pueden comprobar, a pesar de su juventud, tiene un currículum que yo traía impreso de varios folios, lo cual, pues, obviamente lo vamos a dejar, porque si no, la conferencia se centraría solamente en su currículum profesional. Y nada, yo le cedo la palabra, le agradezco enormemente que haya venido por los lazos que nos unen de amistad y vamos a desarrollar Además, nos ha traído bastantes muestras que ahora nos explicará. Yo creo que va a ser muy interesante y nada más, que disfruten ustedes de Javier. Pues buenas noches ya, casi, a todos. Y nada, pues en primer lugar agradecer al Ayuntamiento de Isla Cristina por haberme invitado, sobre todo a Franci, que se puso en contacto conmigo y me comentó un poquito que a ver si podía traer algo de Huelva. Como veis, soy de Jerez, entonces el estudio me coge algo más lejos. Sí es cierto que he excavado en Aroche, que algunos seguramente lo conoceréis, y hablé con él de algo que yo estudio, porque como veis, pues al final estudio en Alfar, que ahora explicaré un poco cómo funciona, no quiero ser tampoco muy aburrido. Y la verdad que, bueno, pues me comentó algo práctico, algo que fuera visual, y en la Universidad de Cádiz siempre hemos fomentado mucho la difusión con los trabajos que hacemos. Hubo un proyecto en la universidad que se dedicó a reunir reproducciones cerámicas lo más fieles posible para que nosotros pudiéramos enseñárselo a la gente, no solo en clases universitarias, sino también pues en charlas como esta, que ayuda a entender de dónde vienen cosas que tenemos hoy, como puede ser una botella de plástico, un plato, cualquier cosa. Entonces, antes de comenzar, os quería comentar que aquí tengo pues una selección de cerámica, que son todas reproducciones, no son reales, ojalá fueran reales y tan enteritas. Y ahí tengo cerámica que después mi intención, y según también el tiempo que tengamos, es pasárosla para que vosotros la toquéis y demás, que no tiene ningún problema. Son cerámicas que han salido en excavaciones. Os explicaré un poco porque traigo un poco de todo, de cerámica fina, ánfora, ya alguna la podréis ver por allí, como los cuellos de ánfora y demás. Comenzando un poco con la ponencia, para mí creo que el título habla mucho de lo que en mi tesis y lo que yo hago significa la cerámica, lo de cuando la arcilla cuenta historias.
Vais a entender al final por qué digo esta frase. La arcilla nos cuenta historias, porque nosotros cuando estamos excavando, cualquiera que no se dedique a la arqueología, y con razón, puede ver un fragmento cerámico y decir, hoy, por ejemplo, que no os voy a mentir, he ido yo a la playa aquí en Isla Cristina, aprovechando que estaba por aquí, he visto cerámica por el suelo. Y es una cosa que, bueno, es como alguno vería un fragmento de ladrillo, yo he visto cerámica y yo me paro porque ahora lo sé. Vosotros cuando salgáis de aquí, mi objetivo es cuando vayáis a la playa y veáis alguno, digáis, ay, mira, pues esto me ha comentado Javier que puede ser una cerámica romana, una cerámica medieval y demás. Entonces, para comenzar un poco, para contextualizar, como decimos los arqueólogos, os he querido traer lo que es una reproducción más o menos fiel de un alfar romano, que es donde se produce esta cerámica. Como veis, os he marcado con círculos zonas que hay diferenciadas. Faltan algunas, porque los alfares, os tenéis que imaginar que en todos, cuando se excavan, no encontramos todo conservado, o según sitio que nos encontremos, pueden tener pues, distintas estancias por uso o por producción. Pueden producir cosas más finas, como podemos ver ahí una sala de almacenaje con estanterías, porque tengo platitos más pequeños, porque, como os podréis imaginar, una ánfora que tiene este tamaño no va a estar en una estantería, porque es desaprovechar el sitio. Entonces, para comenzar un poquito, de izquierda a derecha, para vosotros también de izquierda a derecha, tenéis la pileta de decantación. Diréis, pileta de decantación, ¿eso qué es lo que es? La pileta de decantación simplemente sirve para que vosotros tengáis una idea cuando en un alfar hace falta mucha agua, porque la arcilla hay que mojarla para poder tratarla. No sé si alguna vez habréis visto cómo trabaja un alfarero y demás, pero necesitamos mucha agua. En otros alfares, como el que yo estudio, que no os lo he traído porque no tengo imágenes tan buenas ni reproducciones tan buenas para que lo comprendáis, hay cisternas de agua que contienen agua de lluvia o que vienen por acueducto. En el caso de Puerto Real podría ser del Tempul, que traen agua al lugar y la acumulan para poder trabajarla. Y las piletas de decantación no son otra cosa que pequeñas piletas que se van poniendo escalonadas para que cuando tú depositas la arcilla, ¿vale?, se va decantando. ¿Qué quiere decir decantando? La arcilla cuando los romanos la sacaban del lugar, del barrero, la arcilla tiene impureza, rocas, pequeñas plantas y demás. Las piletas de decantación lo que van haciendo es que al decantar va quedando lo impuro abajo y lo bueno arriba. Cuantas más piletas, más decantado y más buena es la arcilla, más fina, digamos, ¿vale? Después tenemos aquí, ¿qué es lo que a mí me falta muy importante? La sala de torneado, que sería donde se sentarían los alfareros a trabajar. En este alfar no se ha reconocido y han hecho una reproducción de lo que tienen, y es el que he visto mejor para poderos enseñaroslo. Entonces faltaría la sala de torneado, que es donde estarían los alfareros trabajando. Después se pasaría al secadero, que es donde podéis ver ahí cómo son estanterías al aire libre, donde se seca la cerámica previo a la cocción. Después tenemos los hornos que, como veis, no lo he marcado, pero este que está aquí grande también es otro horno. En este alfar de Granada también hay hornos de gran capacidad. Estos hornos, no solo tenemos constancia de que hay lugares, como el que yo estudio, en el que se produce mucha ánfora, porque tenemos que entender, y Isla Cristina es un buen ejemplo, que ahora mismo no tenemos grandes restos, pero sí es verdad que cuando un pueblo tiene tradición pesquera, eso viene de antes. Eso casi siempre, el 90% de los casos, viene de antes. Pasa en Cádiz, pasa en Málaga. No sé si alguna vez habéis escuchado factoría de salazón, no moderna, sino romana, piletas de salazones. No sé si alguna vez habéis ido a Baelo Claudia, que está en Bolonia. Allí se ve muy bien. Nosotros en la Universidad de Cádiz llevamos como 25 años excavando aquello y a día de hoy todavía no deja de sorprendernos. Cada vez salen cosas más y más, garum, distintos tipos de producciones con lo que se deposita, en donde se, digamos, almacena ese garum o salazones. Entonces, los hornos de distintas capacidades, en este caso, son porque se producen distintos tipos de cerámica. No necesito un horno grande para producir vasitos, como los que tendremos, después os enseñaré por aquí. A lo mejor el horno grande me interesa para las ánforas. Las ánforas son elementos que pueden medir entre unos 50 a 90 centímetros. O sea, necesitamos para hacer mucho. Tenemos que tener en cuenta que los romanos también tenían algo así, no tanto como la que inventó Henry Ford, pero un poco cadena de producción. Ellos también tenían que hacer mucha cantidad para después poder vender, porque al final esto era otro modo de subsistir. Entonces,
Hablando de las partes que tenemos el secadero, tenemos los hornos, tenemos la sala de almacenaje, como os comentaba antes, en este caso con estanterías donde se guardaría la cerámica ya cocida para poder después venderla. En otros casos, pues incluso podemos ver allí donde está la leña, grandes dolios, que son los dolios, ya lo veremos luego, son ánforas muy grandes que van enterradas en el suelo. Esos son muy caros de hacer. Tan caros que cuando se partían, los romanos los arreglaban con plomo para no tener que volver a comprarlo otra vez. Entonces, ahí tenemos como eso sí se deposita en el exterior porque son cosas mucho más grandes que no les cabría en una habitación. Después vemos la leñera, que bueno, su nombre ya lo indica, la acumulación, los lugares donde se acumularía la leña para poder cargar el horno. Imaginaos un horno de esa capacidad, cuánta leña tendría que gastar. Y la palabra rara que estáis leyendo todos, que es testar. El testar lo he puesto queriendo, pero el testar es lo mismo, es sinónimo de vertedero. No imaginaros un vertedero como actual, porque los vertederos actuales, pues como vosotros sabéis, bolsas de basura, basura orgánica, en un alfar, un vertedero es el lugar donde se vierte la cerámica, sobre todo cerámica, pero no solo cerámica, sino también la limpieza de los hornos. Los hornos también se tenían que limpiar de ceniza. Vosotros, no sé si alguno tendrá chimenea en casa, pero cuando se termina de usar la chimenea, llega un momento que se acumula la ceniza y eso hay que limpiarlo. Entonces, en esos testares, cuando nosotros excavamos las capas, las unidades estratigráficas que llamamos, podemos ir viendo cómo hay capas de cerámica, capas de ceniza, capas de cerámica y así sucesivamente. En el testar podemos encontrar, que ya lo veréis luego, que lo tengo por aquí, defectos de cocción, luego lo pasaré, que simplemente son fragmentos cerámicos de individuos que se han derretido. Cuando uno, digamos, hornea la cerámica, hay dos maneras de hornearla. Está la oxidante y la que no es oxidante. La oxidante lo que hace es que la cerámica le da unas tonalidades más naranjas, más claritas. Y las que le quitas el oxígeno cuando le cierras el horno, salen de un color más negruzco. A no ser que tengan un engobe como esta que está aquí, que eso está hecho de manera queriendo, vamos. Estos defectos también los encontramos nosotros y son lo que es el elemento que a nosotros nos da la pista de que en ese lugar hay un alfar, ¿vale? Son cosas que, bueno, como veis aquí, esto es una asa de una ánfora que se ha derretido y pues se ha descartado porque no se puede vender, entonces pues pasan a depositarlo en el testar. Pasando un poco ya a lo que es la cerámica, yo he querido mostraros esta pregunta. ¿Por qué es tan importante la cerámica en épocas romanas? Y os pongo un párrafito abajo, que os lo leo. Debemos tener en cuenta que para los romanos la cerámica es tan importante como para nosotros el plástico. Nosotros sin el plástico ahora mismo casi que no vivimos. Hace 50 años a lo mejor. Pero ahora mismo lo tenemos para todo, botellas de plástico, elementos de plástico, los ordenadores y demás. Para ello era este material. Este era el material con el que se elaboraba todo tipo de recipientes y utensilios, que ya veréis que no solo, ya más adelante lo veremos, no solo elaboraban elementos cerámicos. Había balas de onda de cerámica, había instrumentos de cerámica, había elementos como figuras articuladas de cerámica que son juguetes, o tintinabulum, que tintinabulum es el nombre complicado, pero el nombre es fácil para que todos lo entendamos, un sonajero. Y se hacían de cerámica también para que sonara para los niños. Entonces, pasando un poco a los tipos, voy a ser conciso, porque tampoco quiero aburriros con tipología ni demás. Aquí tenemos una que seguramente habrá visto aquí casi todo el mundo. La terra sigillata. La terra sigillata, que las tenéis aquí, no sé si las veis, todos estos platos de aquí, que los dejo más arriba, son cerámicas que se hacen, como os comentaba antes, en el alfar, se dejan secar y después se le da una capa de engobe marrón digamos, el plato seco y después se echa el engobe mojado para que eso quede como ese barniz marrón que le da como otro aspecto más fino y demás. Esto para que nos entendamos y yo siempre se lo explico a mi abuelo de la misma manera cuando me pregunta esto como la vajilla de la cartuja de los romanos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, aquí he querido mostrar un poco platos de distintos tipos, porque sigillata hay de 4 tipos. Están itálicas, que vienen de Italia, gálicas, que vienen de la Galia, de Francia, hispánicas, que son imitaciones que se hacen aquí en Hispania, y por último las africanas, que son más tardías, que como su nombre indica, pues vienen del norte de África.
muchas se elaboran, casi que la mayoría se elaboran a molde. ¿A molde qué quiere decir? Ahí veis un molde en el que está en positivo lo que son las decoraciones, y cuando tú introduces dentro de la arcilla y le das forma que tú quieres, al quitar el molde, te queda, pues como veis ahí en uno de los vasos que os traigo, que después si queréis os acercáis, tiene pues distintas decoraciones. Puede tener antropomorfas, que son de personas, animales, escenas del campo, cacería, tiene de todo tipo. Después tenemos otro tipo de cerámica fina, que son las cerámicas de paredes finas, que se llama así por la característica que tiene es que tiene la pared muy fina, muy, muy fina. Estos siempre se han clasificado a partir de Baelo Claudia, curiosamente, y estos vasos se clasifican primero en un ámbito funerario. Siempre se ha pensado que era algo más relacionado con las tumbas y demás, pero después, con el tiempo, cuando se fue estudiando, se fue excavando contextos domésticos, de casas y demás, se vio que estos son los vasos con los que se beben. Estos eran los vasos con los que bebían los romanos. Entonces, estos son vasos reales que están en el Museo de Cádiz. Sí es verdad que es curioso que este tipo de cerámica se encuentra muy encajonada en el tiempo. Lo bueno que tienen algunos tipos de cerámica es que, gracias a ello, podemos ver en qué época nos encontramos cuando estamos excavando. Y este tipo de vasos se encuentra, como veis ahí, entre finales del siglo I antes y el principio del siglo II después. Hace más de 2000 años, como podéis comprobar. Son vasos decorados, y para hacer este tipo de vasos, aunque comunes, era complicado. Porque, para que os hagáis una idea, estos vasos tienen como mucho de grosor unos 3 centímetros de grosor de pared. O sea que imaginaos la destreza que tiene que tener un alfarero para hacer este tipo de vasos. Y las decoraciones en este caso, aunque pueda parecerlo, que por ahí tengo yo un vaso que después podemos ver, no son a molde. Son hechas a lo que se dice la barbotina, que viene ahí. La barbotina también es curioso, porque son unas decoraciones que se hacían como con una manga de pastelero. O sea, se añadía dentro de esa manga, hecha en cuero, la arcilla, y el alfarero iba dibujando las distintas decoraciones, sobre todo vegetales. En el norte de España las podemos encontrar pues más de figuras antropomorfas, animales, escenas del campo y demás. Hay otro tipo de decoraciones que son también muy curiosas, que son con arena. En mojado todavía lo que es el cuenco, se echaba la arena tanto por dentro como por fuera para darle como una rugosidad y demás. Distintos tipos de decoraciones que se hacían en este tipo de cerámica. Estas son las cerámicas finas que le llamamos. La gente, cuando yo le explico cerámica fina, se imagina algo como de mucho dinero. Es decir, cerámica fina es como decir, guau, es digamos algo caro, que solo sacas en ocasiones importantes. Pues no. Cerámicas finas son las cerámicas que tienen este tipo de trato, este tipo de decoración, son a lo mejor algo complicado de hacer. No os quito que eso siempre se lo explico yo a los alumnos en clase. No quito que alguna persona en algún momento pues lo tratara como algo, una vajilla de su abuelo y demás, pero generalmente este tipo de cerámicas son cerámicas que se usaban pues en el día a día en la mesa para comer. Después, aquí os he querido mostrar cerámicas de mesa y cocina. Cerámicas de mesa me refiero, pues, como podemos tener hoy en día, una botella de agua o un pequeño... Este cuenco, aunque sale muy grande, ese cuenco tiene como de diámetro unos 10 centímetros, no más. Esos son los que llamamos nosotros saleros. Son los antiguos saleros. Eran platitos con sal para poder poner en la mesa y que tú pudieras pues sazonar la comida, ¿vale? Entonces, aquí he querido mostrar unas cuantas cosas, y la cerámica de mesa también tiene otro nombre, que tengo un compañero de la Universidad de Cádiz que no le gusta mucho, aunque ha hecho su tesis sobre esto, la cerámica común. La cerámica común es un tipo de cerámica que es donde se enmarca todo lo que no es una clase cerámica en concreto. Una terra sigillata, una cerámica de pared fina, una ánfora. Cerámica común realmente es todo. Una ánfora también es una cerámica común. Lo que pasa es que la hemos reconocido como ánfora porque vale para almacenar, pero podría ser también una cerámica común. Entonces, aquí tenemos jarrita, un salero, tenemos distintos tipos de botellas, y lo que veis allí, que algunos lo pensaréis, es una cantimplora romana de cerámica. Está
completa. También todas las que tienen el fondo negro son fotos reales del Museo de Cádiz, de una exposición que hemos tenido hace poco. Y me parecía que era bueno traer la colación aquí porque son cosas que le hemos enseñado al público y que son reales, que no son reproducciones ni cosas raras que puedes encontrar en Pompeya. Pues la gente cuando le comentamos cosas que están completas piensa en Pompeya, en Herculano, en Roma. Aquí también tenemos cosas y además muy bonitas. En este caso, en la izquierda podemos ver una cazuela, que una cazuela no es otra cosa que una sartén, con su propia tapadera, o en la derecha podemos ver una urna con su tapadera también, que las urnas podían usarse para muchas cosas, almacenar alimentos, para enterramientos, más bien incineraciones y demás. Entonces, esto es un poco, pues bueno, el contexto de la mesa y la cocina. En otro caso, que esto seguro que muchos lo conocéis, son las ánforas, las famosas ánforas, que aquí en Isla Cristina tengo constancia de que en alguna ocasión han aparecido en contextos subacuáticos, al estar pescando, con pesca de red y demás, pueden aparecer. Y esto es muy común, las ánforas son muy comunes que aparezcan, como estos fragmentos que tenemos ahí, que aparezcan en contextos de piletas de salazones, de factorías de salazones, porque es donde se depositaba este producto. Como podéis ver, que os lo comento abajo, podían transportar no solo garum y salazones, que viene muy bien porque el edificio se llama garum y para que lo entendáis, que entiendo que no sé si vosotros sabéis todos, porque es común que no lo sepa todo el mundo, que es el garum. No sé si me podéis responder, que no sé si sabéis lo que es el garum, la mayoría de personas. ¿No lo sabéis? Bueno, pues como algunos no lo saben, el garum es una salsa que hacían los romanos a partir... Suena un poco asqueroso, pero dicen que está bueno, yo no lo he probado, hay gente que lo ha probado. Es una salsa que se hacía a partir de las vísceras de los pescados y quedaba como un aceite que los romanos, para ellos era como el oro. Eso, el más bueno, el que se hacía en Cádiz, en la costa de Cádiz e incluso en Huelva. Toda esta zona llegaba, para que os hagáis una idea, de la importancia que tenía Hispania en época romana y sobre todo la Bética, que es donde nos encontramos. Todo esto que se hacía aquí, el garum, las salazones, iban a Roma directamente. Incluso el aceite nuestro le gustaban a los romanos, porque el aceite viaja por todo el Guadalquivir. Todo el Guadalquivir está lleno de ánforas que se dedican al aceite, de lugares que se dedicaban a prensar el aceite y que se mandaba directamente a Roma. No sé si habéis escuchado alguna vez el Monte Testaccio, alguna persona. El Monte Testaccio no es otra cosa que un monte, pero no es un monte natural. Es un monte, y muy alto, es más alto que este edificio, para que os hagáis una idea. Es un monte lleno de un tipo de ánfora concreto, voy a decir un nombre rarillo, pero es la Dressel 20, son unas ánforas así como globulares, y es un monte solo y exclusivamente lleno de fragmentos de ánforas que vienen de aquí. No son de allí, ninguno. Y os estoy hablando de un monte bastante grande. Lo he visto en primera plana y es 2 veces de edificio de alto, para que os hagáis una idea. Entonces, todo ese aceite, todo ese garum y todo ese vino incluso que venía de la Galia, que la Galia, yo que soy de Jerez, a mí me da un poquito de coraje decir que el vino de Francia era mejor en esa época, pero bueno, el vino de la Galia estaba muy cotizado en época romana. Entonces, todo ese tipo de productos venían en ánforas, que más de uno habréis visto alguna vez en algún museo, ese tipo de elementos, los hay de muchos tipos, como podéis ver ahí. Os he querido traer una foto de una pared de un museo aleatorio, en el que se ven distintos tipos de ánforas que están dedicadas, pues, salazones, vino, de todo. Aquí, no sé si se ve el ratón, estas de aquí abajo son sobre todo de salazones, son más globulares. Las que son de vino son estas de aquí arriba. Si la veis tiene el fondo plano, que esas son las que más común para facilidad, no de transporte por tierra, porque no sé si sabéis cómo se transportan las ánforas. Las ánforas se transportaban en barco y se introducían en arena dentro del barco y se iban enganchando unas con otras con esto que son los pivotes, que por ahí tengo otro que después voy a enseñar. Entonces, estas ánforas viajaban y están presentes a lo largo de todo el imperio, pero a lo largo de todo el imperio y a lo largo de todas las épocas, desde el siglo II antes hasta el V después, que desaparece el imperio romano occidental. Después, lo otro que os comentaba al principio son los dolios, que son estos de aquí. Esto es un dolio desenterrado, que como ahí lo podéis ver en la foto, parece pequeño, pero un dolio puede ser así, ¿vale? Muy grande. Pueden tener más de 1,5 metros de alto. Hay dolios y doliolos, que los doliolos son, pues, dolios pequeñitos, si pueden ser así. Entonces, tenemos ese tipo de dolio
y los dolios se podían introducir en el suelo. Estaban, no sé si alguna vez, en contextos, en otros sitios la gente lo ha visto mucho, en contextos de campo, en sitios de viñedo y demás, es muy común, se introducen en el suelo unos grandes recipientes, para que os hagáis una idea, que tienen las bocas muy grandes, y eso lo que hacía es como una especie de frigorífico, ¿vale? El mismo suelo y la misma humedad de la tierra conservaba el elemento que podías introducir ahí. Los dolios en Roma, en Pompeya, eso sí es verdad que me tengo que remitir más a Pompeya para que os hagáis una idea. Estos sí son imágenes de Pompeya con sus tapaderas y demás. Había unos edificios que se llamaban termopolios. Los termopolios eran lugares donde se servía comida caliente. Y esa comida caliente estaba introducida en dolio. Tú llegabas con tu platito de cerámica, te echabas, tú pagabas y te lo llevabas. Era como el McDonald's de la época, para que nos entendamos un poquito. Entonces, este es el almacenamiento. Y ya por ahí podéis ver también que he traído como unas tégulas que son tejas romanas, que son elementos de material constructivo con lo que se construían los edificios. Porque no solo en el alfar se hacía cerámica que se usaba en casa para, pues bueno, para la mesa, para el almacenamiento, sino que también se usaban elementos constructivos. Tenemos tégulas, que son esos elementos cuadrados grandes, con los ímbrices, que son esos elementos cuadrados que se ponían encima. Ahora mismo estamos acostumbrados a que las tejas sean las curvas, pero en esa época eso hacían los techos a un agua o a dos aguas más fáciles para que no se inundara, porque en esa época no existía la impermeabilización, como propiamente dicho, para techos. Entonces estaban esos elementos, pero los ladrillos los hay de distinto tipo. Podemos tener ladrillos como estos, que son los que nosotros denominamos así coloquialmente de quesito, porque parecen queso. También están los toscos, que eso sí lo habréis vivido la gente más mayor, ladrillos que son macizos al completo. En esa época pues no había los ladrillos que tenemos ahora, con los típicos que nos imaginamos con los orificios y demás. Eran ladrillos mucho más pesados y mucho más grandes, podían ser pues más o menos 50 centímetros de ancho y demás. Y después están las antefijas, el nombre sea así más raro. Las antefijas sobre todo se usan en lugares así más de edificios públicos, más de edificios de clase alta, templos, en los que se ponía la cara de algún ser mitológico o algún dios para decorar el final del techo y que no quedara tan, pues, soso, por decirlo de alguna manera. Pasando al siguiente, esto es lo que os comentaba, hay otro tipo de producciones. Pues ya me he reservado lo más chulo para el final, porque bueno, tantos platos, tantas botellas y demás. Aquí podemos ver distintos elementos que se han presentado también algunos en el Museo de Cádiz y me ha parecido interesante traerlos. Más de uno de vosotros conocerá lo que es una lucerna, que era pues la bombilla de la época. Con eso se daba luz, se introducía el aceite, que lo tenemos allí a la derecha. Arriba, lo que ve, que no sé si se ve bien la imagen, se ve un soldado con un escudo persiguiendo a un leopardo. No sé si os podéis imaginar para qué es eso, pero eso es un molde de pasteles, o sea, para hacer pasteles. Los romanos, como en este caso, este es un molde para sellar el pan, ¿vale? Le ponían decoraciones también al pan porque es ceremonial o porque era una panadería que tenía su marca. Ahora, por ejemplo, podéis ir a una pastelería y a lo mejor en algún dulce de chocolate os viene el cartelito que pone pastelería Juan. Pues en esa época también había distintas decoraciones que representaban pues distintas panaderías del lugar y los marcaban. Esos son elementos, pues son muy raros de encontrar, porque son raros de encontrar, la verdad. No en Pompeya, porque Pompeya al final es como el culmen, pero aquí también los hay. Estos son todos de Cádiz. Figuras de terracota, como puede ser este caballero, este Equites, un soldado a caballo. O tenemos también pesas de telar, que la tenéis en el centro, esas que están ahí reunidas. Y estos de aquí son muñecos articulados o tintinabulum. Tienen las dos funciones, muñecos articulados para que los niños pudieran jugar y demás, representaban gladiadores o divinidades relacionadas con la fertilidad, con la protección a maldiciones y demás. O tintinabulum, que son sonajeros. Pues suena, después lo veréis, ahí tengo yo uno completo que si lo movéis pues suena como un sonido metálico y era pues a los niños les hacía gracia. Y por último, esto que tiene un nombre así un poco gracioso, es un glande, que está al lado de la lucerna. Eso es una bala de honda, que no sé si, supongo que todo el mundo sabe lo que es una honda, era una tira de cuero con la que antiguamente pues, cuando luchaban estaba el arco y la honda se giraba y se lanzaba. Es muy común que ese tipo de balas sea de plomo,
porque imaginaos, una bala de plomo así lanzada muy fuerte, solo os puedo decir que por datos de arqueología experimental que se llama, que es lo que se hace cuando tenemos elementos para poder representar lo que es cualquier elemento de época romana, con la onda se puede llegar fácilmente a 2 o 3 kilómetros si tiras bien. Si tiras bien y si apuntas bien. En este caso tenemos balas de cerámica y en otros contextos incluso van selladas, como ahora, no sé si habréis visto algunas noticias con el tema de la guerra, que ponen carteles en los misiles, pegatinas, no sé qué. Pues antiguamente también ponían palabritas en las balas para que cuando le diera alguno, pues tuviera la gracia. Y ya, esto es, para mí, más que mostraros todo lo que es la cerámica y que todo es muy bonito y demás, quería que vierais. Antes lo hablaba con algunos que me habían preguntado, ¿qué hacemos nosotros los arqueólogos con este material? Porque vosotros ahora veis aquí los cacharros enteros, pero yo, por ejemplo, que he estado en julio excavando en medio del campo, en Castellar, yo no me he encontrado para nada esto, ojalá. Han salido muchos fragmentos, muchas cosas, pero esto nos da muchos datos y nos puede servir para muchas cosas. En primer lugar, estos son imágenes reales de excavaciones de Castellar. Y vengo yo diciendo que no me encuentro una entero y ahora pongo una ánfora entera ahí abajo. El contexto y la cronología. El contexto y la cronología, ¿qué es lo que quiere decir? Cuando nosotros excavamos, estamos buscando un contexto. Un contexto es saber qué ha pasado ahí. Pues los arqueólogos, para entender qué estamos excavando, excavamos por capas estratigráficas, unidades estratigráficas que se llaman. Son capas que se van depositando en la tierra, poco a poco, que se diferencian con el tiempo y con la vista, y se van poco a poco bajando, diferenciando esas capas, documentándolas y viendo qué cerámica hay en su interior. Y os puedo decir que gracias a eso muchas veces podemos saber de qué época es la capa y qué ha pasado ahí. Entonces, en este caso, os he traído una foto lo más reciente que he podido, que es este muro que hemos excavado la tercera semana de julio. Y como veis, dentro, os pongo un cuadradito, ha salido un fragmento de cerámica, una sigilata. Las sigilatas son del siglo I, siglo II, más o menos así a bote pronto, ¿vale? Ya con eso yo puedo decir que ese muro se mueve entre el siglo I y el siglo II después de Cristo, ¿vale? La cerámica nos ayuda a esas cosas, a poder contextualizar lo que estamos excavando. En otro caso, podemos ver que esto es cercano a un alfar, tiene que ser la zona baja de un testar, donde vemos muchas ánforas depositadas. Ahí se diferenciaron, creo recordar, que 11 individuos contando con la ánfora grande, porque la ánfora grande está enfrente de ese depósito de ánforas. Entonces podemos ver cómo hay distintos tipos de cerámica, que las ánforas también por los bordes, suena un poquito friki, pero sí es verdad que cuando estamos en campo, los pivotes, que son las zonas inferiores de las ánforas, y los bordes, tanto en sigilata como en ánfora, como en cerámica común, nos pueden ayudar a diferenciar épocas. Pues las ánforas van cambiando continuamente. Nosotros ahora mismo, hace 5 años no teníamos el taponcito con el esto. Hace 5 años las botellas de Coca-Cola eran a lo mejor más cuadradas. Todo ese tipo de cosas nos van ayudando también con la cerámica. La cerámica tiene la misma evolución que ahora mismo puede tener una botella de plástico, para que lo entendáis. Después nosotros, ¿para qué lo usamos? Nosotros publicamos, que eso es una cosa que estaba comentando antes con algunos que me habían preguntado. Las publicaciones, es verdad que es una cosa que nosotros en la universidad, y yo por lo menos intento que no sea así, siempre va enfocado como mucho a la comunidad universitaria, a los investigadores, pero a mí en particular me gusta también que cale en la gente, porque a mí no me sirve de mucho que yo dibuje tanta cerámica y la deje reflejada para alguien que le interese un contexto del siglo IV en una excavación mía, si después yo a la gente no le explico que yo he excavado cosas que son del siglo IV y he encontrado pues una prensa de aceite que hemos excavado en julio en una finca en donde no se había visto nunca producción de aceite y ahora la finca sabe que ahí había producción de aceite. Eso puede ser interesante para pueblos que se sienten representados con distintas cosas. Por ejemplo, aquí en Isla Cristina. Aquí en Isla Cristina es un pueblo pescador, se trabaja mucho con el pescado, incluso este edificio era una factoría de salazones moderna. ¿Quién dice que en otras partes de Isla Cristina, que se sabe que hay pocas, pero a lo mejor no se ha excavado o no se han conservado porque se han arrasado, no hubiera piletas o factorías de salazones en época romana? Yo siempre lo digo, nosotros no hemos inventado nada. Mucha gente me dice, guau, porque es que la grúa no sé qué, y digo,
Los romanos ya se habrían inventado algo para poder subir, porque también hacían muros y también hacían cerámica y también necesitaban miles de cosas, como nosotros hoy cuando vamos a colgar un cuadro y dice, ay, se me ha olvidado comprar el spichi, pues seguramente el romano metería un cachito de madera o ya se hubiera inventado algo. Entonces, esto es un poco para que veáis lo que hacemos nosotros de cara a la universidad, de cara a la comunidad científica. Dibujamos la cerámica con lo que podemos ver secciones y las partes exteriores para que después otros investigadores que no tienen la cerámica delante puedan saber los contextos que tenemos. Y después yo he querido traer, pues eso, la difusión del patrimonio, que creo que es lo más importante, por lo menos una parte importante dentro de lo que hacemos los arqueólogos. Y os he traído un cartel pues, de un compañero que en Granada hizo exactamente lo mismo que estoy haciendo yo hoy. Él hizo un seminario de arqueología con alumnos en los que se enseñaron este tipo de cerámica y demás. Y os he traído un pequeño vídeo, no tiene música ni nada, pero para que veáis un lugar que se ha estado excavando y que es a lo que yo me quiero referir con el tema de la difusión del patrimonio. Os lo pongo de fondo mientras, que creo que me debe dejar. No sé si me va a dejar. A ver si así. No me va a dejar. Traía un vídeo, pero vamos, lo explico rápido. Traía un vídeo en el que se ve, pues bueno, aquí un poco merchandising de la Universidad de Cádiz, después un vídeo aéreo en el que se ven distintos sondeos que hemos excavado en Castellar de la Frontera para que veáis más o menos, pues bueno, eso de la difusión, que es una cosa que para mi gusto en la universidad tenemos un poco pendiente, con la comunidad, con el pueblo y demás, porque realmente al final cuando me ha pasado ahora, cuando hemos estado montando una exposición que hemos montado en Cádiz sobre la Semana Romana en Cádiz y demás, me ha ocurrido que mucha gente que venía, pues después de haber explicado las cosas, no tenía ni idea. Cuando iba al museo no tenía ni idea de qué es lo que estaba viendo. Decía, pues esto es un plato, esto es un vaso. Y es porque no le han explicado nunca o porque nadie se ha parado a decirle, pues mira, esto, igual que en nuestra casa tenemos muy bien divididos en mueblecitos los platos colocados, los vasos colocados, en época romana también existiría. Lo que pasa que, bueno, pues hay que pararse un poco digamos, a explicar un poco este tipo de cosas. Y nada, ahora finalizaré lo que es la ponencia y si queréis, los que queráis podéis acercaros a verle un poco la cerámica y traigo ahí un poco de cerámicas reales de distintas índoles, cerámicas comunes, ánforas con impermeabilización interior para que veáis cómo se echaba con resina para que contuviera lo que es el líquido y distintos tipos de cerámica. Así que nada, espero que os haya gustado y que no os haya aburrido mucho. Muchas gracias. Yo lo hice, te pregunté qué era el galo. Entonces, una salsa, pescado y condimentos, muchos condimentos. Y me quedé muy sorprendido, claro. Al escuchar yo la garum, pues lo que se me pasó por aquí era esto. Claro, lo que conocemos siempre. Pero no conocía lo que era el garum, entonces me estuvo explicando y prácticamente lo que tú has dicho, una zarza, un condimento y que tenía un valor muy apreciado, decía. Es más, para que os veáis el valor que tiene, igual que os comentaba lo del Monte Testacho con el aceite, que era muy cotizado, el de aquí de la Bética, el mejor garum era el gaditano. Hay una discusión de la comunidad científica, que además me coge a mí un poquito por el tema de mi tesis, donde hay sellos
en ánforas que hablan de... en los escritos se habla de una sociedad, porque ya en esa época es que para que... con esto os digo que nosotros no hemos inventado nada, e incluso los romanos tenían sociedades, como ahora lo de sociedad anónima, sociedad no es pública, no sé qué. Los romanos tenían sociedades también y digamos, pues, negocios entre varias personas que después vendían ese garum. Y hay un garum que es el Sociorum, que viene de la zona de Cádiz, que era súper cotizado. Y el mejor garum, es que os digo porque a nosotros nos suena un poco como cuando nos hablan de que no sé dónde se comen gatos, pues esto es un poco igual. El garum, como tú bien estabas comentando y se me ha pasado a decir, no era otra cosa que las vísceras con condimentos, y cuando eso maceraba, al final cuando se, digamos, para que lo entendamos, se podría lo que es la víscera, quedaba un líquido, y ese líquido era el aceite, un aceite de pescado condimentado que se mandaba. Pero es que, para ir más lejos, el mejor garum, el que más le gustaba a los romanos, era el sanguis, que era el garum hecho con sangre de atún, que era el mejor garum. Era como ahora mismo irte a un restaurante de estrella Michelin, para que me hagan una idea. Cuando se comía, ahora te come un no sé qué de aguacate, pues esto es lo mismo. Era la cosa más... Y eso venía de aquí, de la zona de Cádiz, Huelva, toda esta zona, que tenía mucha pesca de atún, porque el atún entraba por aquí, pues en Roma lo tenían súper cotizado. No sé si habéis seguido un poco las noticias en la tele. Se ha excavado hace muy poco un pecio en Mallorca, que se llama el Ses Fontanelles. Ahora va a estar entre uno de los nominados a los premios de National Geographic de Historia, eso lo hemos estado excavando nosotros en la Universidad de Cádiz con el Consell de Mallorca, y han salido una barbaridad de ánforas completas, todavía con los tapones de corcho y con el material, digamos, con el material orgánico en su interior. Y no solo eso, cuando nosotros excavamos, aunque parezca mentira, también nos encontramos el garum. Lo que pasa es que no nos lo encontramos líquido. Sí, Nosotros nos encontramos una especie de serrín, de color amarillento, que si se miras de cerca, no hace falta ir a un microscopio, si se mira de cerca se ven escamitas, espinas, pequeñas vértebras, que nos dan la pista de que cuando tú, porque te pueden salir capas de distintos colores, más verdosas por las arcillas, más rojizas, pero cuando te sale algo amarillo y que ya no es arena, sino que cuando tú lo excavas sale como el serrín y tiene esas escamitas, eso es garum. Sí, a sí. nosotros en Marruecos Precisamente, yo veo mucho la cadena DIMAP y precisamente en unos restos arqueológicos estaban analizando restos que tenían pues ciertas vasijas y ánforas. Y también donde más se veía lo del tema de las pilas estas... las piletas de salazón. Exacto. En las piletas de salazón es muy común encontrar también, vamos, es el lugar donde se producía el garum. La última capa, la última unidad que le decimos nosotros, no es que suela, puede aparecer. No es tampoco común, porque imaginaos que vosotros cuando hacéis cualquier tarea o hacéis cualquier cosa en un cuenco, en alguna cosa, vosotros lo vaciáis. No tiras el cuenco con el producto entero. Imagínate que tengo yo este vaso de agua entero hasta arriba y después lo tiro. No tiene sentido. Se pueden encontrar restos y lo encontramos. Pero también nos ha pasado, por ejemplo, en Marruecos, que hemos estado excavando en Lixus, en Larache, un pueblo que antes, en época de Franco, era español. Allí hay un yacimiento, que es el yacimiento, la ciudad romana más al oeste del imperio. Hemos encontrado en piletas depósitos secundarios de garum, depósitos secundarios que han arrojado dentro de piletas que estaban ya rellenas de basura. Al final son agujeros, las piletas son agujeros, son como los pozos. Cuando ya no los necesitas, pues tiras ahí lo que no necesitas. Entonces había restos de derrumbe y encima incluso depósitos de garum que nos han dado la pista, por eso lo del contexto, con las piezas que han salido en su interior, incluso alguna moneda, que nos ha hablado de que ese garum era del siglo IV. Y gracias a eso hemos podido decir que en el barrio no había una producción grande, pero en el siglo IV se seguía produciendo garum, ¿vale? Entonces, las factorías no solo producen garum, producen también pues esto, las salazones, que todos aquí vosotros la mayoría lo conocéis, y demás.
También lo del tema de esa montaña de restos de cerámica, en época romana, para evitar que la tiraran en cualquier sitio, pues incluso multaban, porque se tenía que tirar en un sitio concreto, y de tirar todo en ese sitio concreto, durante años y años y años se formó esa montaña, que no sé si son 40 y tantos metros. Sin ir más lejos, en Cádiz, no sé si lo habréis escuchado, yo es que hablo mucho de Cádiz, me encantaría hablar más de Huelva, porque conozco cosas y os puedo comentar, porque es verdad que me estaba esperando un poco las preguntas para ser un poquito más cercano. De producción de cerámica, antes de responderte a ti a lo que me acabas de comentar, de producción de cerámica sí que es cierto que tenemos constancia de que en Onuba, obviamente, que era una capital, digamos, de provincia, que Huelva, había producción de cerámica. En Ilipla, que es Niebla, también había producción de cerámica, incluso en Aroche, que el nombre al final es Aruki en romano, también debería haber producción de cerámica. Es más, en Aruki, que todavía está en proceso de excavación, no sé si alguno seguí por ahí el Facebook y el Instagram, se está en proceso de excavación, y yo por lo menos cuando fui a excavar a Aroche hace ya por lo menos 6 o 7 años, se habían hecho prospecciones con máquinas geofísicas, que son las que te dan señales de qué es lo que puede haber debajo de tierra, y había restos de anfiteatro incluso, o sea que Aroche fue una ciudad grande. Entonces, no es descartable que en lugares como estos hubiera alfares, en los que se produjera cerámica para, pues bueno, de abastecer al pueblo y no tener que irte hasta Onuba o irte a Ilipla para buscar cerámica. Y en relación a lo del monte, en Cádiz está el testacho aliéutico, que hace poco que se ha, digamos, materializado, porque se han hecho unas excavaciones, se hicieron 7 metros de sondeo hacia abajo, y se descubrió, pues, bueno, tuvo que tener unos 20 metros de alto. Lo que pasa que, bueno, la ciudad, sabéis que Cádiz es una ciudad que está muy alterada, que desde época musulmana, después en época moderna, cada vez se va construyendo encima. Eso pasa mucho en lugares como Sevilla, incluso Huelva, Málaga. Al ser ciudades grandes y ciudades en las que han sido emplazamientos de distintas culturas, la que viene antes o aprovecha o arrasa lo que había antes. Entonces, está todo muy alterado. En Cádiz está el testacho aliéutico, y no solo había ánforas, había pescado, había restos de pescado, había restos de cerámica de distinto tipo, había incluso enterramientos. Y eso que dice, que es lo que comentaba antes, de que nosotros no hemos inventado nada, los romanos ya multaban, para que veáis hasta dónde llega la cosa, Sí. los romanos ya multaban por no depositar la basura donde la tenías que depositar, que más o menos como ahora, cuando tú tiras la basura fuera del contenedor. Incluso ellos, esto sí lo habrá vivido más la gente mayor, usaban la cal para, digamos, sanear y que no produjera olor donde esté depositando la basura. En Marruecos, por ejemplo, cuando hemos estado excavando en la ciudad romana de Lixus, yo he estado excavando en interior de fosas donde habían tirado basura, y la parte superior era blanca, blanca, blanca. Y es que habían tapado esas fosas con cal para que no oliera. Y dentro, debajo de esa cal, muchos huesos de animales. Cerdo, gallina, de todo. Pues eso es, al final, por una manera Esta zona fue romana, ahí en el cruce de la Redondela, pues estaba la necrópolis. No, tengo constancia. Exacto. Y un sitio de paso de los fenicios, que subía al Guadiana y se iban hasta arriba. Una cosa que hay que tener en cuenta, y ya no solo hablando de cerámica y demás, es que las zonas costeras de la península, y sobre todo la del sur, ¿vale?, son lugares de suma importancia en cuanto a culturas, porque aquí, obviando ya de lo medieval en adelante, que aquí hay un cruce de culturas y que a día de hoy la mayoría de nuestros nombres, de nuestros topónimos, vienen de cuando estuvieron aquí los árabes, porque Andalucía, los ríos, Guadalete, Guadiana, es Guad, que si os vais, por ejemplo, a Marruecos, el río es Huet, que es muy parecido. Entonces, eso son cosas que vienen de los árabes. Pero en época romana, en época antigua, por aquí han pasado muchas culturas. Y no solo los fenicios, incluso los griegos. Los griegos también han pasado. No sé si conocéis que en Cataluña existe Ampuria. Ampuria es una ciudad que es griega. Empieza como griego. Es Ampuria,
emporión no es otra palabra sino centro comercial en griego. Entonces, son lugares que también hay que tener un poco, aquí ya entrando un poquito en historia, tampoco me quiero extender, pero las culturas que vienen aquí no todas tienen la misma concepción que los romanos. Los romanos es como llego y conquisto y me lo quedo, y lo bueno que tenían los romanos es que se mimetizaban con el ambiente. No te obligo a creer en lo que yo creo, sino tú crees en lo que yo creo, pero lo tuyo también se queda. Entonces yo asimilo. Pasa, en Baelo Claudia, el que haya ido, habrá visto que hay un templo de Isis, que el templo de Isis es una diosa egipcia. Y eso es porque asimilan a Egipto y llega un momento que Isis se hace importante dentro del imperio. Y Isis va evolucionando hasta las representaciones de la Virgen actuales, que van pues al mar, que hay fiestas que están relacionadas con la pesca, porque Isis no es otra que la patrona de los pescadores, en época egipcia y en época romana. Entonces, todas estas cosas, los fenicios, como tú bien comentas, son culturas que vienen aquí buscando pues un comercio, asentarse un poco, pero para dejar un poco para ir comerciando con los pueblos de alrededor. Los romanos no, los romanos llegan y arrasan. No es que arrasen, sino arraso y me mimetizo. Hace un proceso que nosotros llamamos de sincretismo, que es cuando se unen las culturas y yo asimilo lo tuyo y tú asimilas lo mío, y nos llevamos bien. Cosa que no pasa en el norte de España. En el norte de España, los cántabros y los astures, hasta época del siglo I con Augusto, no se unen porque ellos no querían nada con los romanos. Estaban peleadísimos y entonces no querían nada. Hasta que ya llega aquí el emperador y ya pues los pacifica, vamos a decir, por no ser un poquito, por ser menos borde. Digo que la recreación de la salsa del garum se hizo cuando, tras el análisis químico de un pecio de una galera que estaba enfrente de la entrada de Roma, que la ánfora estaba intacta, ¿no? No hace muchos años de eso. Mira, el garum se ha hecho en distintas partes. O sea, lo que tú dices está bien, que ha habido estudios de pecios en los que se ha conservado, como ha podido pasar en ese fontanillo actualmente, que han salido ánforas completas, corchadas, con su argamasa alrededor del corcho para que se quede, digamos, al vacío. Pero después hay distintos lugares, como la Universidad de Cádiz, por ejemplo. Yo tiro para casa siempre. La Universidad de Cádiz se han hecho con ingenieros de los alimentos. Es que para que veáis que esto también es una cosa que nosotros decimos mucho los arqueólogos y sobre todo los investigadores, interdisciplinar y multidisciplinar, una palabra así un poco rara. Pero eso es que a nosotros nos gusta, por lo menos a mí también me gusta mucho, el poder hablar con gente de otras ramas para poder hacer un proceso de sincretismo. Con ingenieros de los alimentos, para que veáis, en Baelo Claudia se construyeron 3 pequeñas piletas de más o menos 1,20 por 1,20 y se compró espuertas y espuertas de pescado, de distintos tipos de pescado, de boquerones, de sardinas, de caballas, y se depositaron como lo depositarían los romanos, para hacer salazones y garum, y salió. No a lo mejor, como decía Columela en sus escritos, porque Columela tiene un recetario, pero sí es cierto que, bueno, salió, y tanto que salió que después se hizo para el público y a día de hoy se vende. Además, un botecito como es más pequeño que esto vale unos 35 o 40 euros. O sea, que también ahora es cotizado. Y la verdad que hay estudios. Nosotros nos gusta mucho que cuando hacemos las exposiciones somos un poquillo de nuestro pueblo, y como tiramos mucho para los estudios aliéuticos y de la pesca y del mar, siempre ponemos como un embudo grande de cristal tapado donde ponemos el garum haciéndose y ponemos un contador. Y a lo mejor lo dejamos lo que dure la exposición. Si la exposición dura 6 meses, pues dejamos que eso macere para que después, el día final, la gente pueda ver cómo se genera el garum. Oye, una cosita rápida. De las fotos que has puesto, estamos una cantimplora. ¿Esas son las que llevan los legionarios en campaña? Sí. Pero no era muy frágil eso para estar en medio de... Para que te hagas una idea, estos vasos los llevaban los legionarios en campaña para poder beber. Lo que pasa es que aquí lo estás viendo muy decorado. Los legionarios no les hacían falta decoraciones, los legionarios lo llevaban todo, digamos, liso y sin ningún tipo de decoración ni nada, porque no le hacía falta realmente. Sí. Los vasos esos de cerámica fina, dijiste antes que tenían unos 3 centímetros. Los hay de 3, milímetros, ¿no? de
de 30 milímetros, 3 centímetros, pero incluso los hay mucho más pequeños. Los hay unos que se llaman cáscara de huevo, que si lo buscáis por internet lo vais a encontrar muy fácil, que son literalmente una cáscara de huevo, no llega ni al milímetro. O sea, es que es una cosa que a día de hoy muchas veces nosotros no nos podemos llegar a explicar cómo hacían ese tipo de elementos. Si tenía que tener una destreza impresionante para hacer ese tipo de cosas, porque un vaso que sea, es que es más fino que esto, es mucho más fino, no os podéis imaginar. Y el vidrio, todo ese trabajo lo hacían los romanos y a día de hoy hay muchas veces que los procesos nos cuesta un poco adaptarlos a cómo lo hacían ellos. Gracias. Pues muy bien, don Javier, muchas gracias por tu interesante conferencia sobre la cerámica. Y curiosamente, el regalito que tenemos para la conferencia es cerámica, una ola, debajo es madera, no vas a encontrar ninguna vasija ahí, así que no se te ocurra tirarte. Y agradecerte tu maravillosa conferencia y el interés que has despertado. Según te he preguntado, esta mañana o ayer me comentaba, vaya pedazo de conferencia que estáis teniendo este año. Así que muchas gracias, Javier, y aquí tienes las puertas abiertas para investigar lo que quieras, que por aquí hay muchísimos cosillas. Muchas gracias.